vamos a estudiar es la parábola de los viñadores o del viñador, que está en Mateo capítulo 20, por si quieren irla buscando, versículos del 1 al 16. Pero antes quiero referirme a esta chica que está ahí. Ella es Jessica Watson. Jessica es una muchacha que desde muy pequeña, ahí de los 11 años, tuvo el deseo de hacer algo que era muy poco usual a su edad. Su papá era marinero y ella quería llegar a ser marinero como su papá y darle vuelta al mundo, ella solita en su propio velero. Se propuso eso a la edad de los 11 años, por lo tanto se capacitó y comenzó a practicar en la costa cercana a la casa donde ella vivía en Australia. Ganó muchas horas de experiencia y finalmente a los 16 años le dijo a los papás: estoy lista, solo necesito el permiso de ustedes. Se aventuró a dar la vuelta por todo el mundo y después de 200 días de estar navegando ella solita, sin ningún tipo de asistencia, llegó de nuevo al puerto de Sydney. Dio toda la vuelta al mundo. Durante esos 200 días, muchos seguidores la estaban vigilando por dónde iba, si iba a aguantar, si iba a resistir, y ese día estaban esperándola en el puerto para aplaudir la hazaña que ella había hecho. Muchos observadores internacionales llegaron. Lo más maravilloso es que era una chica de 16 años. Ese día, estando ahí, todos esperaban que la comisión que se encargaba de decretar si eso había sido un récord o no, le diera un premio. Sin embargo, para sorpresa de Jessica y de todos los que estaban ahí, el Consejo Mundial de Récord de Velocidad de Vela dijo: no podemos darle el reconocimiento. La razón era porque ella tenía 16 años. Es demasiado joven para darle el reconocimiento. Bueno, ¿qué pasó ahora con esta otra historia que vamos a conocer, que aquí aparece en pantalla, de un inventor y su invento, don Alexander Graham Bell y el teléfono? Posiblemente usted recordará las épocas del colegio cuando tenían que aprenderse los inventores y su invento, y hablaban de don Alexander Graham Bell. Yo recuerdo que yo desarrollé una estrategia para poderme acordar y relacionarlo. Dije, bueno, el apellido de él es Bell. Bell significa campana. Entonces voy a acordarme de los teléfonos fijos de antes de que existieran los celulares, que sonaban como una campana, era algo escandalosísimo. Entonces yo dije, muy fácil, Alexander Graham Bell, campana, teléfono. Y no había forma de que yo lo olvidara. Pero para el año 2002 sucedió algo que se trajo abajo la fórmula que yo tenía. Resulta que en 1877, cuando ya don Alexander Graham Bell había instalado su empresa telefónica, se llamaba la empresa telefónica Bell, comenzó a surgir un rumor de que habían otros científicos que también habían estado inventando algo muy parecido al teléfono, que fue el que él fue a inscribir. La única diferencia es que esos científicos no tenían $10 en sus bolsillos, como sí lo tenía Alexander Graham Bell. Y eso hizo la diferencia. Él pudo con sus $10 ir e inscribir la patente. Pero resulta que él no fue el primero en haber creado el teléfono. Por suerte, se hizo justicia en el año 2002. Y el Congreso de los Estados Unidos decretó que dentro de esta investigación aparecía un italiano llamado Antonio Meucci y una científica llamada Elisa Gray, y que ellos también estuvieron haciendo este invento mucho antes que Graham Bell. Y en el 2002 se decretó que el único inventor real del teléfono era don Antonio Meucci. Dejamos claro de que ya no es don Alexander Graham Bell, que ya habíamos aprendido esa historia. ¿Qué sucede acá? Tenemos dos historias, la de Jessica Watson y la de don Graham Bell, la de Antonio Meucci en este caso. Jessica Watson era una marinera que merecía ese reconocimiento sin importar su edad. Ella lo logró. Hizo un gran esfuerzo a su corta edad y eso la hacía merecedora. Don Antonio Meucci merecía ser reconocido por su invento, porque lo inventó mucho antes que Graham Bell. Y él merecía un reconocimiento sin importar si tuviera o no $10 en su bolsillo para inscribir el invento.
Por eso quiero que estas dos historias nos sirvan como pie para hablar un poquito acerca de la justicia del reino de Dios. ¿Ustedes se imaginan que este tipo de justicia, que es la que aplicamos aquí en la tierra, con la que decimos si algo es justo o no es justo, con la que decimos que lo que le pasó a Antonio Meucci no era justo, ni lo que le pasó a Jessica Watson no era justo, si ese mismo de método se aplicara en el cielo, yo me imagino que ocurriría algo parecido a esto. Llegaríamos al cielo y en la puerta del cielo está don San Pedro con su iPad y una hoja de Excel ahí haciendo cálculos y preguntando: ¿cuántos años tiene usted? Ajá. ¿Cuántos años de servicio en la iglesia? Sí. ¿Saldo de la cuenta bancaria? Ok. Y después de eso saca la conclusión: sí, es justo que usted entre al cielo, o no, no es justo. Si se aplicara ese tipo de fórmula con nosotros, yo creo que todos o la mayoría nos quedamos fuera, ¿verdad? Porque no coincidimos con todo ese tipo de cosas. Por suerte, hoy vamos a hablar de cómo es que funciona esa justicia en el reino de Dios. Y tenemos 3 preguntas que van a aparecer ahí en pantalla, que son las que vamos a tratar de resolver hoy. ¿Funcionará así la justicia de Dios? ¿Será equivalente el esfuerzo humano a la recompensa de Dios? ¿Cuál es ese motor que opera dentro de la justicia divina? Acompáñenme a orar en estos minutos para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a entender este tipo de preguntas y a entender qué papel juega la gracia en medio de toda esta implementación de la justicia. Amado Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo precioso que hemos tenido para alabarte y para reconocerte que eres santo, 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 Señor. Hoy queremos sentirnos como esos niños que llegan deseosos, Señor, como Victoria, que trae ese corazón agradecida con tu iglesia, Señor. Queremos sentirnos al igual que ella, con esa fuerza de acercarnos a tu palabra, sentirnos como los discípulos que estuvieron frente a ti mientras tú les contabas esa parábola. Haz que arda tu fuego, Señor, el fuego de tu Espíritu en medio de nosotros, y que no salgamos de este lugar siendo los mismos. Deja tu mensaje hoy que cale en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos que así sea. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a contarles qué sucedió con la parábola. Yo espero que ya la hayan podido encontrar en sus Biblias. Si no, les voy a dar un momentito más para que la busquen. Mientras tanto, yo me refiero a una escena que sucedió justo antes de esta parábola. La parábola está en Mateo 20, versículos del 1 al 16. Ya pueden irla buscando. Antes de que sucediera o de que Jesús empezara a contar esta parábola, algo tuvo que haberlo provocado. ¿Por qué él contó esa parábola? ¿Qué fue lo que sucedió? Estaban, me imagino yo, que los discípulos desilusionados viendo cómo se alejaba el joven rico. Era la escena del joven rico. El joven rico acababa de acercarse a Jesús y le dijo: mire Jesús, yo he cumplido con todos los mandamientos y soy de los mejores cristianos que existen. ¿Qué me hace falta para entrar al cielo? Suponiendo que Jesús le hubiera dicho: ya usted pasó directo. Cuando él le hace esa pregunta, Jesús le dice: solamente te falta una cosa, venda todo lo que tiene y me sigue. Y lo que hizo el joven rico fue alejarse triste, sabiendo que él no podía despojarse de sus bienes materiales. Y entonces los discípulos comenzaron a hacer cálculos en ese momento y dijeron: Jesús, una pregunta, si este hombre que ha hecho todo eso y no tiene ganado el cielo, nosotros tendremos algún tipo de recompensa, porque vea que nosotros dejamos a la familia y que hemos pasado hambre y calor y todo esto. ¿Nos van a pagar algo? ¿Va a haber algún reconocimiento para nosotros? Y yo me imagino que Jesús sonrió así como sonríe Cintia, ¿verdad? Imaginándose esa escena. Y entonces les dice: claro que sí, van a recibir una gran recompensa. Pero Jesús no se conformaba con dar una respuesta así por darla. A él le interesaba que la gente, que sus discípulos y que nosotros entendiera a perfección la esencia de lo que él estaba diciendo. Y entonces recurre a las parábolas, que era su mejor método de enseñanza. Jesús no quiere darle solamente una respuesta a sus discípulos para salir del paso. Él quiere que ellos interioricen el aprendizaje y más que nada en un concepto que iba a ser nuevo para ellos: la gracia de Dios. Y esa es la estrategia que él utiliza.
hace que los discípulos vean su propio rostro reflejado en las historias que él iba a contar. Así funcionaban las parábolas. Y después de contarles la parábola, deja que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Él sabía que ese proceso de interiorizar una enseñanza hace que la enseñanza sea algo inolvidable. Por eso, en esta época en que Jesús le cuenta eso a los discípulos, vamos a imaginarnos de nuevo esa escena que sucedió después de que ellos le hacen la pregunta. Y aquí es donde entra Mateo 20, del 1 al 16. Yo le voy a invitar a que usted, si quiere ir siguiendo el texto en la Biblia, puede irlo haciendo. Yo me voy a permitir parafrasearlo un poco, contando un poco la historia de qué fue lo que pasó ahí. Y quiero que para esto también usemos la imaginación. Entonces abrimos el telón de la imaginación y nos vamos a imaginar a Jesús que tenía aquella sonrisa y lo vemos que se va enrollando la bata un poquito y se inclina, y cuando los discípulos ven que Jesús se va a sentar, ellos dicen: aquí viene cátedra, nos van a dar enseñanza, así que siéntense todos porque Jesús tiene algo importante que decirnos. Se sientan alrededor de Jesús y Jesús levanta su dedito como tratando de empezar una enseñanza, y ahí viene, dice así: les voy a contar a qué se parece el reino de los cielos. Voy a hacer aquí una pausa. Ellos sabían que siempre que Jesús contaba una parábola, iniciaba comparando el reino de los cielos con algo importante. ¿Con qué lo irá a comparar en este momento? Para él era muy importante usar las parábolas para que en los discípulos quedara clarísimo para qué funcionaba o cómo funcionaba ese reino. Una vez que él se sienta ahí, se sonríe un poco, se acomoda su bata, ve que todos los discípulos de inmediato se sientan a la par de él, y después de decirles que el reino de Dios se parece a un propietario o a un hombre de familia, les dice que ese propietario salió un día muy de mañana a buscar recolectores para la cosecha que tenía lista ya. Y entonces salió y se fue hasta la plaza. Y ahí encontró a unos hombres que habían madrugado bastante, estaban así que apenas salía el solcito de la mañana y estaban listos para empezar a trabajar. Y entonces les dijo: mi viñedo está listo para recoger la cosecha, por favor vénganse a trabajar conmigo. Y ellos aceptaron y se fueron con él. A eso de las 9 de la mañana, el dueño del viñedo se da cuenta de que no está dando abasto y que todavía falta recoger más uva. Se va de nuevo para la plaza y se encuentra otro grupo de personas ahí sin hacer nada y les dice: estoy necesitando gente en el viñedo, ¿se vienen conmigo? Y se lleva otro poquito de gente. En el camino les va diciendo: yo les voy a pagar a ustedes el salario de un día de trabajo. Ah, qué bueno, excelente. Lo mismo sucedió a eso del mediodía y a eso de las 3 de la tarde. Seguía sin dar abasto, y entonces el viñador se iba y buscaba más gente en la plaza y convenía con ellos pagarles el salario de un día. Se los traía y empezaban a trabajar. ¿Qué sucedió faltando 1 hora para el cierre de la jornada de ese día? Es decir, como a las 5 de la tarde, porque salían a las 6, se cerraba el viñedo. Se va Jesús a buscar más viñadores. Dijo: voy a ir a ver, el viñador se fue a buscar a ver si había más gente ahí en la plaza desocupada para que vinieran a ayudarle con el poquito que quedaba. Y entonces él se acercó casi a las 5. Viñedo y trabajen conmigo, aunque sea por esta última hora. Y así lo hicieron, se fueron a trabajar con él. Al llegar al final de la jornada, despuesito de las 6 de la tarde, entonces ya vamos cerrando todo el mundo se va acomodando, se alista porque va saliendo la hora de salir del viñedo y es el momento de la paga. Entonces el dueño del viñedo se va a buscar al administrador y le dice al administrador: por favor, le paga a cada uno de ellos lo que les corresponde, según lo que yo combine con ellos. Y por favor, quiero que empiece pagándole a los últimos, a los que entraron ahorita a las 5 de la tarde. Entonces el administrador seguramente hace cálculos, vuelve a ver a los obreros
que no habían entrado mucho en calor todavía, tienen apenas una horita de estar trabajando, hizo los cálculos y dijo, si acaso lo que les voy a pagar les alcanzará para el pagar los pases de regreso a la casa, porque una hora de trabajo es muy poco. Para su sorpresa, el dueño del viñedo se acerca y les dice, me les paga a ellos por favor el salario de un día completo, porque eso fue lo que yo acordé con ellos. Enseguida se corrió la voz y llegó a oídos de aquellos que fueron contratados en la madrugada, los que se despertaron muy tempranito. Y entonces estos empezaron a hacer cálculos, dijeron, uy, si a estos que entraron a las 5 les están pagando el salario de todo un día, a nosotros más o menos nos van a pagar el salario de toda una semana. Y se volvían así, se daban codazos, el que madruga come pechuga, decían ellos, ¿verdad? Felices de que habían madrugado y que quién sabe cuánto más les iban a pagar. Cuando ellos llegan y extienden su mano para recibir el pago, el administrador les paga un denario. Un denario, reclaman ellos indignados. Todos recibimos el mismo salario, tanto los que nos levantamos de madrugada como estos últimos que solo trabajaron una hora. ¿Será cierto eso? Esto es injusto. Y vuelve a aparecer la palabra injusto acá. Ahí es donde aparece este dueño y los llama amigos. Les dice así como dice en este versículo de Mateo 20, del 13 al 16. Este es el dueño del viñedo hablándole a estos que están peleando. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Quiero que vea esta cara que va a aparecer ahí en pantalla, porque yo me imagino que los discípulos quedaron más o menos así. Y a veces así nos quedamos nosotros cuando leemos algo en la Biblia. Hace un ratito hablaba con don Guido y él me dijo, a veces uno necesita, no a veces, siempre necesita uno la inspiración del Espíritu Santo para poder entender la Biblia. Ellos estaban a la par de Jesús y posiblemente termina una parábola y dicen, aquí algo no me calza, aquí hay un concepto que yo necesito entender. La salvada de ellos es que estaban a la par de Jesús y Jesús les explicaba después de que daba una parábola. Para nosotros la bendición que tenemos es que aparte de que hay muchos libros de estudiosos de la palabra de Dios que nosotros podemos consultar, también tenemos la guía del Espíritu Santo y que es con la que contamos hoy para poder entender cuál es el significado de una parábola como esta que introduce un concepto tan distinto a la justicia que nosotros conocemos. Yo espero que esta cara de duda se disuelva a partir del estudio que vamos a hacer de un poco del contexto de esta historia. Por eso quiero que nos detengamos en un primer punto del contexto, que es el reino de los cielos. Y ahí pueden seguirlo en su bosquejo y completarlo, que es el primer punto. Dice que a qué se parece el reino de los cielos. Jesús compara el reino de los cielos con un propietario. Y en otras versiones dice que lo compara con un padre de familia. Pueden escribir los dos términos ahí. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Para nuestro contexto, posiblemente imaginar qué es un reino nos cuesta un poco porque es algo lejano a nosotros. Lo que conocemos con más cercanía tal vez es lo que le sucede a la realeza británica o a la realeza española, ¿verdad? A partir de lo que oímos en las noticias de la farándula. Que por cierto, esta semana dicen que los príncipes Harry y Meghan estaban muy felices porque a pesar de que se alejaron del palacio, sus hijos van a poder llevar el título de príncipes, y que son los príncipes de Inglaterra. Y por otro lado, en España, la princesa Leonor ahora en agosto va a empezar 3 meses de preparación militar para formarse igual como lo hizo su abuelo y su papá, que es el rey de España. Ya los puse al día con la farándula, ¿vieron? Por si acaso. Muy bien, si no están al día ustedes de lo que está pasando con la realeza, yo espero que por favor, que por lo menos
hayan escuchado hablar de las princesas de Disney, sí, por lo menos, ¿verdad? Por eso les digo, porque para nosotros el concepto de un reinado como tal es muy lejano. Para los discípulos era algo más cercano y tenía un contexto muy negativo. En esta época, en la actualidad, el papel que ocupan los reyes de España y los de Inglaterra es un papel muy representativo, no interfiere en nada en la vida de nosotros. Sin embargo, quiero que dentro del contexto pensemos un poquito en el tipo de rey que estaban pensando los judíos. Ellos decían que en esas épocas un rey era quien estaba a cargo de la administración de toda un área geográfica. Estaban a cargo de la dirección de las principales obras de construcción en una ciudad. Además de eso, gobernaban, decretaban y anulaban leyes, dirigían acciones militares y elegían el sacerdocio de las sinagogas. Un rey realmente era alguien quien tenía el control de la ciudad donde ellos estaban. Particularmente pensaban en la herencia que había dejado el rey Herodes, quien ejerció su poder durante esa época y era un opresor a todo el pueblo judío. Esto provocó que ellos estuvieran a la espera de un rey que los librara de esa opresión ejercida por el Imperio Romano. Cuando Jesús dice, mi reino o el reino de los cielos se ha acercado, lo que pasaba por la mente de los discípulos hasta el momento era alguien que viniera a derrocar ese poder del Imperio Romano y que de paso fuera alguien que viniera con fuerza, con carruajes, con armas físicas y que actuara a partir de la fuerza. Para eso Jesús utiliza parábolas, para explicarles a ellos que el reino del que él estaba hablando era bastante distinto y que necesitaba que entendieran que ese reino se regía por principios tan distantes para ellos como la gracia. El punto número 2 que vamos a estudiar en este concepto tiene que ver con la cosecha. ¿Qué significaba la cosecha o por qué Jesús hace referencia a esa cosecha? Jesús compara la cosecha con las bendiciones que nosotros recibimos en la vida cristiana. Dentro de ellas está incluida la salvación. Por lo tanto, pensar en un campo que está listo para ser cosechado es como pensar en nuestra vida cuando está lista para recibir las bendiciones del Señor y la salvación que Él tiene para nosotros. Jesús la compara con las bendiciones. ¿Saben que existe una hermosa relación entre la cosecha y la gracia de Dios que se traduce en bendiciones para sus hijos? Y está en este texto bíblico del Salmo 67, del 6 al 7. Dice que entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y la gente de todo el mundo le temerá. Definitivamente cosecha tiene su significado en las bendiciones del Señor. Otro punto más del contexto es el denario, que para nosotros puede resultarnos lejano este concepto porque no conocemos cómo funcionaba. El denario es una moneda romana de plata, pero ¿a qué se asemejaba? Dicen que el denario era el salario justo que se le pagaba a un soldado romano. Y el soldado romano era el que tenía la más alta categoría. Por lo tanto, si a un jornalero se le pagaba un denario, ya se le estaba pagando de más, porque el jornalero estaba por debajo del soldado romano. Entonces, ya desde ahí, cuando el dueño del viñedo les dijo, vengan a trabajar conmigo y les pago un denario, ya eso sonaba atractivo. Después nos damos cuenta que el denario era ese salario que se le podía pagar a cada uno de ellos por haber trabajado, eso sí, un día completo, no por haber trabajado una hora, como lo hicieron los últimos que entraron al viñedo. Era difícil entender que un jornalero que solo trabajó unas horas al día recibiera un denario. Eso no parecía ser justo. Jesús utiliza esa insatisfacción de los obreros para introducir su concepto estrella y les dice, la gracia es el motor que opera la justicia de Dios. Jesús y Dios actúan por el amor que tienen hacia su pueblo, pero son movilizados en el vehículo de la gracia. Es por medio de ella que Él actúa.
El cuarto concepto dentro del contexto es la plaza. ¿Qué significa la plaza? ¿Por qué el dueño del viñedo iba a la plaza a buscar a los trabajadores? Dice Mateo 20 del 3 al 4, que cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. El señor de la viña buscaba a los trabajadores en la plaza. Para la época de Jesús, los hombres se ponían en la plaza del mercado, no porque eran vagos, sino porque más bien estaban necesitando trabajo. Y ellos necesitaban que alguien los viera. La única forma de darse a conocer o decir estoy a las órdenes era colocándose en la plaza. No había forma de repartir tarjetitas o decir me llama si me necesita cualquier cosita. No, la forma de darse a conocer de que estoy disponible era colocándose en la plaza del mercado, en el centro de la ciudad. Un hombre iba allí a primera hora de la mañana con sus herramientas y esperaba hasta que alguien lo contratara. La plaza funcionaba como funcionan estas plataformas que conocemos actualmente de trabajo, en donde subimos un currículum y nos esperamos a que una empresa se vea interesada en nosotros y nos llame. Ahora es mucho más sencillo, pero es el mismo concepto de la plaza, de ese lugar donde se buscaba gente para trabajar. Estos hombres que estaban en la plaza no tenían una mejor forma de anunciar su disponibilidad. Ellos, los que no habían sido contratados a las 5 de la tarde, son sorprendidos por la pregunta del viñador que les dice: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Él sabía, este viñador sabía lo precaria que era la situación de esos hombres que estaban ahí a las 5 de la tarde. Era muy diferente a los que se encontró en la madrugada, porque estos ya estaban desesperados, habían pasado todo el día ahí y nadie los había contratado. El dueño del viñedo se da cuenta de eso y además les pregunta: ¿por qué no los han contratado? Y ellos dicen: no hemos sido de interés para nadie, nadie nos ha dicho lo necesitamos. Dios se complace en nuestra necesidad porque Él es nuestro Padre. ¿Y por qué se compadece de nosotros? Bueno, es curioso que en algunas versiones de la Biblia, como les dije al principio, se dice que el reino de los cielos no se parece a un propietario, sino que se parece a un padre de familia. Este señor que salió a buscar a los viñadores era un padre de familia. ¿Y qué sabe un padre de familia? Él sabe de necesidad. Él sabe cuando sus hijos tienen una necesidad. Ustedes saben cuando sus hijos tienen una necesidad sin siquiera que su hijo se la haga saber. Ya uno lo sabe como padre, qué necesidad tiene mi hijo. Entonces, Jesús utiliza este concepto de padre de familia para hacerles ver a ellos que el viñador sabía la necesidad que tenían. Estos hombres, los jornaleros, solían ser de la clase más baja de los trabajadores. Incluso estaban más desprotegidos que los esclavos, porque los esclavos sabían que esa noche ellos iban a dormir y tenían abrigo y tenían comida, aunque no les pagaran nada, pero tenían asegurado el abrigo y la comida. Mientras tanto que estos jornaleros no, ellos sabían que si se cumplían las 6 de la tarde deberían regresar a sus casas con las manos vacías y enfrentar a su esposa y a su familia sin ningún medio para poder sustentar sus necesidades. Por eso Jesús introduce este concepto de la gracia como el motor del reino. Lo que movió al viñador a contratar a esos obreros a las 5 de la tarde fue su gracia. Después de habernos referido a este contexto y haber aclarado estas palabritas, quiero que pensemos en cómo es que funciona la justicia de Dios. Para estos jornaleros que entraron más tarde y que se cansaron un poquito menos, que no se asolearon tanto, que sus manos no se agrietaron y que sus pies no se cansaron, definitivamente para nuestra justicia ellos no merecían el pago completo de un día. Pero el dueño del viñedo vio la necesidad que ellos tenían, los contrató y les pagó aún más de lo que se merecían. Esto no era justo ante los ojos de los hombres, pero así funciona la justicia del reino de Dios. Es su gracia el motor que mueve esta clase de justicia.
Y aquí quiero que hagamos una pausa para diferenciar dos conceptos que los encontramos en la Biblia y que usualmente los confundimos, que es la misericordia y la gracia. Nos parece que es la misma cosa, ay, es que Dios es misericordioso, ay, es que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, hay un elemento muy pequeñito que es el orden de las palabras y que le da un significado muy distinto. La misericordia, y lo pueden completar en su bosquejo también, es no recibir lo que merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, pero gracias a Dios no la recibimos, a cambio recibimos perdón. Eso es la misericordia de Dios. Por otro lado, la gracia es recibir lo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece ir al cielo, pero lo vamos a recibir como un regalo de Dios a partir del perdón y la gracia que Él derrama sobre nosotros. Pensemos un momentito en ese regalo de la salvación. Lo que hizo Jesús en la cruz al morir por nuestros pecados fue ir y abrirnos las puertas del cielo. A partir de ahora ustedes pueden entrar acá. Pero ¿qué fue lo que lo movió para hacer ese sacrificio por nosotros? La gracia. Ese fue el motor que lo movió. Hace unos meses mi mamá me llamó angustiada porque me dice, ¿se acuerda aquel electrodoméstico, muy valioso que tenía ella, que acabamos de comprarlo? Se me dañó, no funciona. ¿Qué hacemos? Y angustiada me llama y entonces nos vamos a buscar entre las gavetas y encontramos la factura. Ay, y aplicaba todavía la garantía, vamos a cambiarla. Sin embargo, yo no le di muchas esperanzas a ella porque leí las 3 páginas de cláusulas en las que dice no aplica la garantía en caso de tal y tal cosa. Sin embargo, le dije yo, bueno, vaya mañana y pregunta a ver qué le dicen, pero como le digo, no se haga muchas ilusiones. Para sorpresa de nosotros, le recibieron el aparato y al día siguiente la llamaron y le dijeron, vea, no tenemos un repuesto para el daño que tiene su maquinita, pero no se preocupe, puede venir y se lleva otra nueva. Imagínense ustedes la cara de felicidad que tenía mi mamá. Yo no le había dado ninguna esperanza y ella me llama todavía incrédula de que le van a dar un aparato nuevo. Bueno, algo así funciona esto. Cuando tenemos un daño irreparable, esto implica una pérdida irreparable, pero cuando se aplica la garantía, el resultado puede ser aún mejor, algo totalmente nuevo a lo que esperábamos. Así funciona la gracia de Dios. Le fallamos al Señor, le damos la espalda, pecamos contra Él, pero Él viene y nos ofrece su perdón, sin importar la dimensión del pecado que hayamos cometido. Él aplica la garantía de su gracia y nos sorprende con el resultado. No aplica esas 3 hojas de cláusulas como las que tenía este aparato. Por eso para la gracia no aplican las cláusulas. ¿Con qué facilidad nosotros los cristianos olvidamos esa preciosa garantía que aplica para la vida de todos y en todo momento? No falta entre nosotros aquel cristiano que nació en una cuna cristiana y que cuenta con 2 o 3 generaciones hacia atrás de cristianos en su familia y entonces viene y se presenta a la iglesia con toda esa trayectoria. No es que eso sea algo malo, el problema es cuando ese tipo de cristianos, ese cristiano maduro en la fe con muchos años, cree que por ser viejo en la fe tiene derecho a tener una posición diferente frente a aquellos que apenas están ingresando en los caminos del Señor. Para los jornaleros era difícil entender la forma en que estaba operando el dueño del viñedo. No era usual. Por esa razón, ellos dicen en Mateo 20, del versículo del 10 al 13. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Aquellos cristianos que llegaron hace mucho esperan recibir más del Señor. Pero cada uno de ellos recibió la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Unos jornaleros iniciaron el trabajo antes que otros. Jesús llama la atención de los discípulos sobre esta verdad y les dice: ustedes, discípulos,
han tenido el privilegio de entrar en la comunidad del reino muy temprano. De hecho, son los primeros. Y posiblemente en su corazón estará pasando la idea, vamos a tener un premio mayor allá, nos van a reconocer más a nosotros por haber sido los primeros y todo este sacrificio que hemos hecho. Y Jesús les dice, otros entrarán después de ustedes, incluidos nosotros, pero todos tienen derecho a la paga. Parece que algo no estuviera bien acá, según los discípulos. ¿Cómo es que un cristiano que ha trabajado toda su vida para extender el reino de los cielos tiene el mismo derecho de entrar al cielo que aquel que le dio la espalda a Dios toda su vida y que se arrepintió justo antes del momento de morir? Eso solo tiene una explicación y se llama gracia. No hay nada que usted o yo hagamos para hacernos acreedores de ese premio. Basta con aceptar la invitación de Dios de unirnos a su reino. Todas las personas, independientemente del momento en que le entregaron su corazón al Señor, le son igualmente preciosas a Dios. Conmueven enormemente el corazón de Dios a aquellos que han estado bajo el sol durante muchas horas y no se han acercado a su reino. Y ante ellos Jesús les dice, aún hay un lugar para ti. Te estoy esperando, ven y sé parte de la cosecha, ven y sé parte de las bendiciones que tengo para ti. Usted habrá escuchado posiblemente un himno que se llama Sublime Gracia. Este himno fue escrito por John Newton en el año 1779, hace unos añitos ya. Y es uno de los himnos cristianos más conocidos y más cantados por el mundo entero y traducido en muchos de los idiomas. Resulta que Newton compuso esta canción inspirado en la gracia, precisamente porque él en medio de su vida experimentó la gracia de Dios. Teniendo solamente 7 años, falleció su madre y tuvo que empezar a trabajar desde esa edad. Lo contrataron en un barco de esclavos y él ayudaba a subir y bajar las velas, etc. Y un día, por vueltas de la vida, él termina siendo esclavo más bien. Y pasa muchos años de sufrimiento, de dolor, de tragedia en su vida. Finalmente es liberado de la esclavitud y se convierte en un compositor de himnos cristianos. Una de las estrofas de este himno, Sublime Gracia, que es la que está ahí en pantalla, dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido yo, Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Un poco antes de morir en el año 1807, Don Newton escribió: aunque no soy lo que debo ser, ni lo que quiero ser, ni lo que espero ser, puedo decir con certeza que no soy lo que era, un esclavo de Satanás y del pecado. Y puedo reconocer que por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que nos da Dios es gracia pura. Nunca podríamos ganar nada de lo que Él tiene preparado para nosotros. Nunca podríamos ganar el privilegio de merecerlo. La gracia sigue siendo ese motor que mueve el corazón de Dios hacia la bondad, hacia nosotros. Porque por gracia es que nosotros somos salvos, no por lo que hacemos. Es por fe, no por lo que hacemos, no por obras. Así lo dice este siguiente texto que está en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y pensemos ahora en el pago. ¿Cuál es ese pago que vamos a recibir nosotros cuando estemos en su presencia? Lo que Dios nos da no es una paga, sino un regalo. No es un salario, sino su gracia. Curiosamente, se habrán dado cuenta ustedes que los humanos preferimos ese sistema de obras, en donde nosotros pretendemos hacer o pagar por algo para recibir algo a cambio. Así funcionamos, así funciona el ser humano en todo momento. Sin embargo,
el vivir de acuerdo a un código altamente moral, seguir las reglas, rituales estrictos y ofrecer hasta un sacrificio personal no es suficiente. Nada puede compararse al sacrificio que hizo Jesús en la cruz al morir por nuestros pecados. Por eso es un regalo y no un pago o un intercambio. Solo su gracia nos hace merecedores de este regalo. En Romanos 4, del 4 al 5, se nos explica muy bien esta diferencia entre un regalo y un pago. Dice así: ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Las cosas que hacemos nosotros, desde nuestra primera confesión, por ejemplo, desde el día que le dijimos al Señor Jesucristo, creemos en ti, al arrepentimiento, el bautismo, la lucha diaria contra el pecado que vivimos los cristianos, no es una lista de reglas u obras que hacemos para intercambiar la salvación. Hacemos todas estas cosas como resultado de la gracia en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Así que la gracia de Dios nos transforma de personas que tienen que a personas que quieren arrepentirse, que quieren ser bautizados, que quieren servir y que quieren hacer lo bueno. Anhele usted ser ese tipo de persona que se conduce entendiendo claramente cómo es que funciona la gracia de Dios. Hay algo que suele estar en pausa y que muchas veces le ponemos pausa en nuestras vidas, y es la expresión de los dones. Fíjense en que en Mateo 20, el versículo 7, el dueño del viñedo les hace esta pregunta que la hemos repetido varias veces: ¿por qué han estado ahí desocupados todo el día? Y la respuesta de ellos es: porque nadie nos ha contratado. Inmediatamente el viñador les dice: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Es lamentable que cuando una persona se pasa la vida en pausa, está viendo cómo sus talentos se van enmoheciendo, cómo la inactividad hace que aquello que hacíamos con tanta fuerza al inicio comienza a bajar la intensidad. Pero es más trágico aún cuando el causante de este paro es la misma iglesia que cierra oportunidades para el servicio. Así que cuando nosotros vemos que esto está sucediendo es porque hay un gran desconocimiento de cómo es que opera la gracia de Dios. ¿Por qué han estado ahí desocupados todo el día? Es la pregunta que le hace el dueño del viñedo, pero es la pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros también. Pensemos en que hay muchas formas de servir al Señor. Si usted en este momento está pensando: es que yo tengo muchas razones por las cuales no sirvo todavía, posiblemente una de sus respuestas sea esta: yo no sirvo porque nadie me ha dado la oportunidad, y además yo veo como que yo no calzo en las cosas que hacen ahí y por eso no funciono. Miren, si usted ve que aquí no sirve, o si en ese lugar en el que usted quiere servir no sirve, cámbiese de plaza. En otra plaza vendrán a buscar sus dones y sus talentos. Atienda su llamado, no le dé la espalda a esa oportunidad. Vea la necesidad que está a su alrededor, pero no se quede inmóvil, enmoheciendo sus dones y sus talentos. A Dios no se le sirve solamente dentro de las paredes de un lugar o de una iglesia. Su servicio va más allá de un espacio físico. Tal vez su respuesta sea: bueno, es que usted no sabe, pero es que yo soy pecador y como yo peco, yo no puedo servir al Señor. Bueno, déjeme recordarle que todos los que servimos en esta iglesia y los que servimos en el mundo entero somos pecadores, pero hemos recurrido al Señor, a su gracia. Hemos entendido que es su gracia la que nos trae el perdón. Nos hemos rendido ante Él y vivimos constantemente recordándola para poder luchar contra el pecado. Si su razón es porque usted es pecador, déjeme recordarle que la gracia de Dios está disponible para perdonarlo y ayudarlo a seguir adelante. Jesús le dijo en una ocasión a aquella mujer que Él sanó: vete y no peques más. Lo mismo nos dice a nosotros, pero nos está ofreciendo el perdón de raíz.
si su pecadito es así o su pecadito es gigante, tiene la misma posibilidad de recibir el perdón de Dios. No deje que la causa de su pausa sea el pecado. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros somos merecedores de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo el perdón de Dios es el que nos hace aptos para eso, es el que nos limpia. A veces nosotros también nos autoimponemos sanciones dependiendo de qué tan bajo hemos caído y decimos, bueno, es que Dios me perdonó, pero yo todavía no me he perdonado. Entonces nosotros bajamos esa gracia de Dios y le imponemos nuestras propias cláusulas. Si ya Dios lo perdonó, ¿qué más quiere? Bueno, para Dios el perdón es igual para todos nosotros. Otra excusa puede ser, es que si yo conociera un poquito más de la Biblia, pero viera que es que yo apenas estoy empezando, entonces yo no me atrevo a servir porque es que de la Biblia yo no conozco nada, y además de eso del servicio que hacen los cristianos, yo tampoco sé cómo es que hay que servir. Los jornaleros que fueron contratados para ese viñedo no necesariamente eran expertos en recolectar la uva. Posiblemente la mayoría de ellos ni siquiera sabía cómo se hacía. Estaban ahí listos para que los contrataran a hacer cualquier cosa, pero no lo sabían. Pero escuchen la invitación que les hace el viñador. Les dice, vengan y únanse al resto. ¿Por qué razón? Porque él sabe que uniéndose al resto de las personas van a aprender. Y eso hace una iglesia. Si usted no sabe cómo servir, únase a los que ya estamos sirviendo. Todo proceso de aprendizaje va a requerir ese tiempo también de preparación. No tiene usted que saber hacer todo. Venga a hacer que se empiece a servir y empiece a conocer cómo es que se sirve en una iglesia. Mi papá me cuenta que cuando él era jovencito él quería aprender a manejar. Entonces un día le dijo a su papá, a mi abuelo, ¿me puede enseñar a manejar? Entonces mi abuelo le dijo, practique, y cuando tenga experiencia le enseño. Imagínese, a veces así trabajamos nosotros, ¿verdad? Usted es un nuevo cristiano, sí, siéntese ahí un tiempito. Cuando ya usted se sienta como que ya está entendiendo de qué se trata la iglesia, me busca, le damos una capacitación intensiva y después de varios años en los que usted ya se ha leído la Biblia 3 o 4 veces, valoramos la posibilidad de si puede empezar o no a trabajar. Es que no se trata de eso. Se trata de que desde que venimos a una iglesia, de que reconozcamos nuestra necesidad del Señor y ante ella recibamos el perdón y a partir de ahí empezar a poner nuestros dones y talentos delante del Señor. No le ponga más pausa a esto. Si usted sabe que tiene una deuda con el Señor hoy, póngase a cuentas con Él lo más pronto posible y empiece a servir. Lo más lindo es pensar en que cuando servimos no debemos preguntarnos, ¿por qué yo? Agradezca a Dios el privilegio de poder servirle. Fíjese usted en que Dios ha limpiado sus pecados, ha limpiado sus errores. Dígale al Señor, entiendo por qué yo, entiendo por qué me elegiste, es por tu gracia. ¿Cuándo podemos hacerlo efectivo? La buena noticia es que la cosecha no ha terminado. Bueno, si la cosecha es sinónimo de la bendición y de la salvación, ¿a partir de cuándo es que podemos nosotros empezar a aplicar la garantía? En Colosenses 1:6 dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es tan importante comprender este concepto? Comprenderlo plenamente. Si hoy no entendemos qué es la gracia de Dios en nuestras vidas, no estamos entendiendo mucho de cómo funciona el reino de Dios. Hágase esta pregunta: ¿está usted cansado de haber pasado tanto rato debajo del sol en esa plaza? ¿No está cansado de estar ahí esperando que alguien lo contrate? Pues no siga esperando, ya la oferta está lista, ese viñedo está esperando para que usted vaya a recoger la cosecha. ¿Por qué sigue ahí parqueado en esa plaza? Únase hoy mismo al reino de Dios. La oferta está dada. Si hoy tocaran a su puerta
y al abrirla ustedes ven que hay un mensajero allá afuera con una caja gigante que dice el nombre de ustedes y le dicen, aquí le mandaron este regalo, ¿qué hacen ustedes? ¿Reciben esa caja o la rechazan? Eso mismo es lo que nos ofrece hoy, el regalo de su gracia, y está en nosotros si la recibimos o no. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en estos momentos y vamos a hacer una oración para decirle al Señor cuánto hemos entendido de esa gracia. Amado Señor, aquí está tu iglesia. Aquí estamos parqueados en la plaza, Señor, deseosos de servirte. Posiblemente hemos puesto muchas excusas. Posiblemente no madrugamos para venir a decirte, Señor, queremos servirte. Posiblemente nos vinimos un poco más tarde. Pero la mayor excusa que podemos tener, Señor, es que no nos sentimos dignos de entrar a tu reino. Y eso es porque no hemos comprendido de qué se trata tu gracia. Hoy, después de estudiar esto, Señor, queremos pedirte que tu gracia sea sobre nosotros. Ven y trae tu perdón, Señor. Límpianos de pies a cabeza. Limpia este pecado que hemos cometido, Señor. Haznos aptos para tu reino. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos parte de ese grupo que se ha unido a ti a trabajar para el reino y que también podamos ser parte de quienes disfrutan la cosecha, las bendiciones que has preparado para nosotros. Señor, no queremos seguir dando vueltas en la plaza. Ten misericordia de nosotros, Señor, y contrátanos. No nos interesa el pago, Señor, lo que nos interesa es ser parte de tu reino, Señor. Pero te agradecemos porque tú sabes recompensar a tus hijos también. Gracias, Señor, porque no importa si tenemos 40, 50 años de ser cristianos o si tenemos media hora, 5 minutos de haberte conocido, Señor. Hoy nos sentimos privilegiados de ser parte de ese reino tuyo. Te honramos, te glorificamos y entregamos nuestras vidas para extender tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, buenas noches.